Saludos cordiales, Eric Soto de Panecitos y Peces, muy contento de estar compartiendo un mensaje de la bendita palabra de Dios. Y hoy quiero hablarles de un tema muy lindo. Se titula en la Biblia Reina Valera, San Juan capítulo 11, el título es Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Allí era donde Jesús le gustaba ir, le fascinaba ir, le gustaba ir a comer, le gustaba ir a estar con sus amigos. Y sus amigos eran Lázaro, María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice la Biblia que fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Le amaban profundamente y cada vez que Jesús iba a Betania, lo trataban de una forma muy especial. Enviaron pues las hermanas, escuche, las hermanas, Marta y María, para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Señor, queremos enviarte una noticia. Tu mejor amigo, uno de tus mejores amigos, Lázaro, nuestro hermano, está enfermo. Y queremos, Señor, que tú vengas porque si tú vienes, Señor, cuando tú estás aquí todo es maravilloso y tú eres el sanador, el que hace milagros. Y así le enviaron. Entonces, cuando Jesús oyó la noticia, Jesús dijo algo que es muy interesante en la Biblia, en el capítulo 11 del libro de San Juan. Dice que oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muchas veces no entendemos que todo lo que pasa en la vida tiene un propósito. Por más difícil cuando parezcan las cosas, todo está bajo control. Dios es el Dios maravilloso y el Dios que hace su soberana voluntad. Hay veces nosotros no sabemos las cosas que pasan, pero todo lo que pasa, como dice la Escritura, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y repito, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo quiero que ustedes noten el verso 5. Es muy interesante lo que San Juan dice aquí en el verso 5. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Repito, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, parece extraño que esto sucediera hasta este versículo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. En casi todas las ocasiones donde llegan a buscar a Jesús, Jesús va corriendo y Jesús va rápido a auxiliar a las personas que tienen un problema. Pero en este caso, la Biblia dice que cuando Jesús, repito, oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, pues de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y entonces Jesús les dice: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, les dijo claramente: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus muchachos, sus discípulos, le dijeron: Señor, si duerme, sanará. Pero esto Jesús no decía que estaba durmiendo, sino que ya había muerto. Ya Jesús sabía que Lázaro había muerto. Y Jesús decía esto, dice la Biblia, aclarando el verso 13, de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, para que ellos entendieran, los discípulos les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Muchachos, Lázaro murió, y me alegro, les dice Jesús, por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Entonces Tomás, llamado Dídimo, le dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús
Y escuche lo que dice la Biblia. Halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya no había nada humanamente que hacer por él. Estaba 4 días muerto Lázaro y ya estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Allí estaban todos los judíos que, repito, habían venido para consolar a las muchachas, a las hermanas, a Marta y a María, que estaban sufriendo por su hermano que amaban. Entonces Marta, la misma mujer que un día Jesús le dice: Marta, Marta, estás muy turbada por los muchos quehaceres, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Le dijo: la parte de estar a mis pies escuchando mi palabra. Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, y María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, muy triste, le dijo: Señor, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Comenzó a decirle Marta en la humanidad, como cualquiera de nosotros. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué no llegaste a tiempo? Señor, ¿por qué no hiciste esto? Marta le dijo al Señor: Señor, ¿sabes una cosa? Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, le dijo Marta, que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yo sí sé una cosa, le dijo Marta, yo te conozco y yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Entonces Jesús le dijo algo extraordinario, algo que era una poderosa palabra que le estaba dando, algo que nadie podía hacer en este mundo. No hay persona que pueda hacer eso, solo el que tiene un nombre que es sobre todo nombre estaba allí y le dijo: tu hermano resucitará. Entonces Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y entonces el Señor le dijo: yo, en un pasaje maravilloso de la Biblia en San Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un pasaje hermoso de San Juan capítulo 11, versículo 25, donde es una promesa para todos los que mueren en Cristo, para todos los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal. La Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así es la palabra, porque en Cristo hay vida eterna. Y entonces, cuando Jesús le dijo esto y Marta lo escuchó, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Y todo aquel que vive, dijo Jesús anteriormente, y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dijo a Marta: ¿crees esto? Marta, ¿crees esto que te estoy diciendo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y entonces Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Ya no solamente estaba Marta, sino que había enviado a llamar a María, la hermana que estaba llorando en la casa porque el hermano se había muerto y tenía 4 días de muerto. Allí estaban todos los judíos que habían venido para consolarla. Y cuando oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía, dice la Biblia, no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar
allí. Y entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, escuche, qué actitud de adoradora de María. Cuando María llegó donde estaba Jesús, dice la Biblia, que se postró a sus pies diciéndole: ¿sabes una cosa, Señor? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, seguro llorando, conmovida, le dice: Señor, si hubieras venido antes, cuando te mandamos a llamar, si no hubieras tardado, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero ella, en una actitud de adoración, se postró delante de Jesucristo. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y uno de los pasajes más hermosos en la Biblia, uno de los pasajes más pequeños pero con mucho significado, es este. Dice la Biblia en San Juan 11:35 que Jesús lloró. ¿Sabes una cosa? Cuando las personas sufren, cuando pierden a un ser querido, cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, cuando nosotros tenemos algún problema o alguna dificultad, tenemos que acordarnos que el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, Jesús lloró. Y en medio de todo, Él conoce el dolor de los seres humanos, de las personas que están necesitadas, que tienen un problema, que tienen una dificultad. Y este pasaje es bueno que podamos aprenderlo de memoria. Jesús lloró, Juan 11:35. Y dice la Biblia que Él es Jesús, que sabe todo lo que nos acontece. Y ahí estaba. Y al ver a la gente llorando, al ver a María postrada diciéndole esto, se conmovió en espíritu y lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces la Biblia sigue narrando: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo Jesús: quitad la piedra. Entonces cuando Jesús dijo: quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Señor, son 4 días, ya hiede el cuerpo. Jesús, el cuerpo ya tiene 4 días de estar allí. Y la gente asustada decía: ¿pero qué está haciendo este, que está quitando la piedra de una persona que tiene ya 4 días de fallecido? Y entonces Jesús le dijo algo que es para reflexionar a esta hora. Le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hoy Jesús nos dice a nosotros: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque todo aquel que cree recibe grandes cosas. Y la Biblia dice que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, le dio la gloria al Padre y comenzó a dialogar con su Padre. Y le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo: Lázaro, ven fuera. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y muchos teólogos y mucha gente dice algo maravilloso, que Jesús llamó por el nombre a Lázaro porque había muchos muertos y tenía que mencionar el nombre del que quería resucitar, porque era tanto la voz de Jesús y era tanto el poder que tiene y que tenía el Hijo de Dios, que hasta los que estaban allí se hubieran levantado si él solo hubiera dicho: levántate. Pero lo llamó por el nombre: Lázaro, ven fuera. Y escuché verso 44, la Biblia dice que el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas. Así era la costumbre de los judíos.
Dice que atada las manos y los pies con vendas salió y el rostro envuelto en el sudario, y Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amigos, qué milagro extraordinario, qué poder. Muchos de los judíos, dice la Biblia, que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero escuche, ni aun con este milagro de resurrección de un muerto de 4 días, dice que algunos no creyeron. Algunos se fueron a los fariseos, a los religiosos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar en nuestra nación. Amigos, la religión, aun viendo el poder de Jesucristo resucitando a los muertos, no creían, porque la religión no cree a los milagros. Ellos no creían en Jesús, pero hoy es el día para creer en el Hijo de Dios y para confesar que Jesús es el Señor y que Él levanta a los muertos. No importa lo que haya muerto en tu vida, no sé qué está muerto en tu vida, si son relaciones, si son finanzas, si son cosas inconclusas, pero Él, Jesús, es el dador de la vida, y es necesario de que podamos decir como Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces comenzaron a hablar y a decir, y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. En lugar de creer en él, los religiosos acordaron matarle, porque no creyeron el gran milagro que Jesús había hecho de resucitar a Lázaro. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden, escuche, de que si alguien supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Otra de las cosas que quiero dejar en el capítulo 12 para concluir este mensaje es que cuando Lázaro resucitó de entre los muertos y estuvo 4 días muerto, y estuvo 4 días donde los muertos van cuando se mueren, gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron a buscar a Jesús, pero no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, que había resucitado de los muertos. Y escuche lo que son los religiosos. Los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Es tiempo bueno para creer en Jesús y para aceptarle como Señor y Salvador personal. Allí donde estás, invoca el nombre de Dios, invoca el nombre de Jesús, porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Si nunca has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador personal, si le quieres aceptar, es un buen día para decirle: creo en ti, Señor, y creo en tus milagros. Di conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú eres el Señor. Y te confieso y te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Creo en ti, Jesucristo. Yo creo en tus milagros e invoco tu nombre, Señor, y te recibo y te confieso y te acepto como mi Señor y Salvador personal. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.